salvación. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Por las llagas de Jesús mis dolencias se llevó. Fue la sangre que él vertió que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús mi conciencia él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero alabaré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús mis dolencias se llevó. Fue la sangre que él vertió que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús mi conciencia él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos
buenas. Estamos en una semana más compartiendo la palabra de nuestro Señor. Hoy día la palabra se llama un sacrificio vivo. Y hoy día viene por parte de nuestro querido pastor Samuel Márquez. A continuación lo dejamos con esta palabra. Hola hermanos, qué bueno poder compartir una palabra del Señor nuevamente. Quiero leer un versículo para dar luego discernir, poder interpretar lo que queremos ver en esta oportunidad, que se llama un sacrificio vivo. La palabra está en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estuve orando al Señor y pensando en estos días qué es lo que podíamos compartir. Y vino a mi corazón, a mi mente, hablar sobre un sacrificio, que en este caso lo que estamos leyendo, un sacrificio vivo, que es lo que puse por nombre a esta reflexión. En el diccionario, un significado simplificado dice que sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Otro significado es esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo para beneficiar a alguien. Ahora, si nosotros vamos a lo que nos convoca, el sacrificio, que también es traducido como ofrenda a Dios, es practicado desde la antigüedad. Veamos el primer ejemplo con Caín y Abel. Génesis 4, capítulo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. El resultado es conocido. Caín mató a su hermano Abel, aun cuando Dios había hablado con Caín por su actitud. El tema que estamos viendo es que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Pero vemos dos cosas. Abel, según la versión NTV, trajo de lo mejor. Lo primero, las primicias. Abel quería agradar a Dios, en tanto que Caín lo hizo por protocolo, porque había que hacerlo, pero no puso su corazón en lo que estaba haciendo. Quiero que veamos el significado de deidad. ¿Qué significa deidad? Vino a mi mente también, a mi corazón, el revisar y entender que Dios es una deidad. Es curioso que tengamos que ver esto. Pero deidad significa un ser sobrenatural al que se le rinde culto, considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos, principalmente en las religiones politeístas, como Roma. Roma era una organización política cuya existencia se vinculaba a determinadas deidades. Otro ejemplo de deidad es esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses. Caín no tuvo conciencia de la deidad de Dios. Y así también hoy, creo que con tanto humanismo, con tanta filosofía abundante, con diversas corrientes de pensamiento, hasta en la iglesia hemos perdido la conciencia de la deidad de Dios. Vamos a ver a los israelitas que aprendieron desde sus padres a ofrecer sacrificio a Dios. Tanto Abraham como Isaac y Jacob ofrecieron sacrificio a Dios. Entendieron que al tener a Dios como su Dios, tenían que honrarle con sacrificios que consistían en ofrecer un animalito quemándolo en un altar. En los tiempos de Moisés se ordenó este tipo de sacrificios.
por el pecado o como ofrenda. En el libro de Levítico es donde más podemos informarnos cómo se debían hacer estos sacrificios. Con el tiempo esto se desvirtuó, se convirtió en un ritual, hasta tal punto que desagradó a Dios. Ya no se hacía con el propósito de agradar a Dios, ya sea al ofrendar un becerro, un chivo, un cordero o un par de palominos, como decía la ley. Porque la idea era que la ofrenda o sacrificio debían ser acompañadas de arrepentimiento, de un corazón compungido. David comprende esto cuando escribe el Salmo 51, el versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el Nuevo Testamento Jesús expresa su molestia con los mercaderes y los echa del templo, porque se había perdido la idea de fondo, lo que hablábamos del sacrificio, de la ofrenda. Habían ayudado a la comodidad de la gente. Se tergiversó el origen, el principio de presentar a Dios una ofrenda preparada desde la casa. Se había dejado el verdadero sacrificio que venía del corazón. Volviendo al Antiguo Testamento, los paganos rendían culto a sus dioses desde la antigüedad. En los tiempos del éxodo de Israel, las naciones vecinas tenían por costumbre dedicar, por ejemplo, los primeros hijos, los primogénitos. Los quemaban al dios Moloch, el cual tenía aquí en sus brazos fuego. También es conocido como Baal. O sea, los quemaban. Para tener prosperidad, quemaban a sus hijos, presentándolos ante sus dioses. Con el tiempo vino la apostasía de Israel, que también ofrecieron sus hijos primogénitos a estos dioses. Entre otras cosas, esto atrajo la ira y como consecuencia el juicio de Dios. Nosotros necesitamos tener conciencia de la deidad de Dios. Esto significa que no solamente le debemos respeto, sino que tenemos que dedicarle tiempo, atención a nuestro Dios. Muchos cristianos utilizan el tiempo que sobra, lo que queda. ¿Cuánto hemos orado nosotros por años por un avivamiento? Pero mucha parte de la iglesia no actúa glorificando a Dios, dedicando todo el corazón, amándole con todas las fuerzas, con toda la mente. Este es el mandamiento original que repitió Jesús cuando se le preguntó cuál es el gran mandamiento de la ley. El segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. No vamos a amar al prójimo realmente si primero no amamos a Dios. Amarle con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. La versión de 1909, Valera, dice que con todo tu poder. En Reina Valera, que nosotros conocemos del 60, dice con todas tus fuerzas. Esto significa que aunque muchas cosas llamen mi atención, no debo descuidar el culto a Dios, rendirle la ofrenda que se merece. Y esto no se refiere al dinero, a darle cosas a Dios. No se refiere a cumplir. Muchos creen que yendo los domingos al culto está todo bien. ¿Cuántos hemos estado complicados por no tener nuestras reuniones habituales un par de días a la semana? Pero la vida cristiana es mucho más que eso. ¿Cuántos han perdido su primer amor y no se han dado ni cuenta? Lo que es peor, ¿cuántos no hacen ningún esfuerzo por recuperarlo? Estamos en días difíciles, encerrados en nuestras casas, con mucha distracción a mano. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado el culto a Dios? Rendirle culto es dedicación. Esto es esfuerzo, sacrificio. Hemos olvidado la palabra sacrificio porque esto también significa disciplina. No es una palabra agradable en este tiempo. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, versión PDT,
Puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Solo podemos comprobar la buena voluntad de Dios si no nos conformamos a este siglo, si no vivimos conforme a las costumbres de este mundo, si no nos amoldamos. Por esto necesitamos renovar, cambiar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, amarle con toda la mente, como dice la Escritura, para poder comprobar la buena voluntad de Dios, para no andar conforme a nuestras ideas o las de este mundo. Hoy, muchos padres cristianos han olvidado su papel. En los primeros libros de la Biblia, cuando vemos que Dios le habla a Moisés, les dice que los padres enseñan a sus hijos, en el camino, en el campo, cuando coman, que les enseñen los mandamientos de Dios. Y ellos enseñaban. Eran muy pocos los que sabían escribir, y era por la voz que los hijos aprendían. Pero hoy muchos padres cristianos han olvidado su papel y han dejado a sus hijos en manos de las nanas electrónicas, llámese televisión, celular, tablet, etc., para que no molesten. La pregunta es, ¿estamos educando a nuestros hijos en el temor de Dios? Cuando el pueblo de Israel se descarrió, no solo dejó de dar culto a Dios, sino que dedicó sus propios hijos a los dioses paganos. Muchos sacrificaron sus hijos a estos dioses. Dios los reprocha por el profeta Malaquías, diciéndoles que buscaba una descendencia para Dios. Nuestro Padre Celestial hizo el matrimonio para esto. Los padres somos los encargados no solo de procrear, sino de enseñarles a nuestros hijos los principios de Dios. No podemos delegar esta tarea, de enseñarles desde los primeros pasos que Dios tiene un propósito con sus vidas. Con la enseñanza secular de hoy día, todo apunta contra Dios. Pero si nosotros los instruimos en el camino del Señor, aun cuando fueren viejos, no se apartarán de Él. Ahora Jesús nos mostró el camino. En Hebreos capítulo 10, versión Reina Valera del 60, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El pueblo de Dios dejó de poner su corazón en los sacrificios, en las ofrendas. Comenzó a hacer las cosas por costumbre. Hizo del culto a Dios un ritual. Ya no agradó a Dios con este tipo de sacrificio. El pueblo pecaba conscientemente y pretendía tapar los pecados con sacrificios. Dejó de considerar a Dios como la deidad que es. Dejó de poner atención en su Dios. Dejó de dedicarle tiempo. Jesús aparece en la historia. El Padre le pregunta si está dispuesto. Y Jesús dispone su cuerpo como sacrificio vivo y dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora nosotros debemos definirnos. La semana pasada se nos decía que la fe es tomar decisiones. La pregunta es, si Jesús se presentó como sacrificio vivo, ¿qué haré yo? ¿Seguiré viviendo en mi comodidad?
exigiendo a Dios respuestas como hacen los que no le conocen? ¿O me volveré a Él como sacrificio vivo? ¿Volveré a poner toda mi atención en Él como al principio? ¿Le dedicaré mi tiempo? ¿Pondré en Él mi corazón? Dios no es un Dios rencoroso, pero creo que nos perdemos muchas bendiciones por dar o por no dar todo lo que podemos, por vivir un cristianismo a medias. Su mano está puesta delante de nosotros. Su poder no ha decaído. Su amor tampoco. Dios sigue siendo el mismo. Pero por no escuchar su voz, no hemos estado conscientes de la realidad espiritual que nos rodea. Él no nos ha dejado de lado, pero por nuestra ocupación en otras cosas, no hemos percibido la realidad de su presencia. Pero nuestro Padre nos sigue amando. Tomemos una decisión. No solo voy a orar, hojear la Biblia por costumbre. Voy a aprovechar este tiempo para volverme a Él. Voy a poner toda mi atención en mi Dios. Le voy a amar como al principio, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. No voy a presentar una ofrenda externa que no me cueste. Yo mismo me presentaré delante de Dios como sacrificio vivo, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Le diré: Señor, solo te quiero a ti más que mi vida, más que todo lo que quiero ser o hacer. ¿Por qué no le dices a Dios que lo amas? ¿Por qué no le das un abrazo a tu Padre Celestial? ¿Por qué no te dejas abrazar por Él? Da un paso de fe en esta hora. Deja todo lo que estás haciendo y por la fe, abrázalo y déjate abrazar por Él. Que el Señor les bendiga.